porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. No tenemos más que 5 panes y 2 peces. Jesús le contestó: tráiganmelos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro del profeta Jeremías, capítulo 28, versículo del 1 al 17. El 5.º mes del 4.º año del reinado de Sedecías, Hananías, hijo de Azur y profeta de Gabaón, le dijo a Jeremías en el templo, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo: esto dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: voy a romper el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré que se devuelvan todos los objetos del templo del Señor, que el rey Nabucodonosor tomó de este lugar y se llevó a Babilonia. Haré volver a Jeconías, hijo de Joaquín y rey de Judá, y a todos los desterrados de Judá que han ido a Babilonia, en cuanto yo rompa, dice el Señor, el yugo del rey Nabucodonosor. Entonces el profeta Jeremías le respondió a Hananías en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo que estaba en el templo del Señor: amén. Que así lo haga el Señor. Que el Señor confirme lo que has predicho y haga retornar de Babilonia a este lugar los objetos del templo del Señor y a todos los desterrados. Pero pon atención a lo que voy a decirte delante de todo el pueblo. Antes de mí y antes de ti siempre ha habido profetas que predijeron a muchos países, a grandes reinos, la guerra, el hambre y la peste. Y cuando un profeta predice paz, solo hasta que se cumplen sus palabras se puede reconocer que es verdadero profeta enviado por el Señor. Entonces Hananías tomó el yugo que traía Jeremías en el cuello, lo rompió y dijo delante de todo el pueblo: esto dice el Señor: así romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, dentro de 2 años, y lo quitaré del cuello de las naciones. Jeremías se alejó de ahí, pero un tiempo después de que Hananías había roto el yugo del cuello del profeta Jeremías, el Señor le habló a este y le dijo: ve y dile a Hananías: esto dice el Señor: has roto un yugo de madera, pero yo lo sustituiré por uno de hierro, porque esto dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: he puesto en el cuello de todas estas naciones un yugo de hierro para someterlas al servicio de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y hasta las bestias del campo los servirán. Y Jeremías añadió: escucha, Hananías, ¿no te ha enviado el Señor y tú has hecho que el pueblo crea en una mentira,
Por eso el Señor te dice: yo te borraré de la superficie de la tierra. Este año morirás por haber incitado a la rebelión contra el Señor. Y el profeta Hananías murió aquel mismo año en el mes séptimo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responderemos todos: enséñame, Señor, tus mandamientos. Todos: enséñame, Señor, tus mandamientos. Apártame de los caminos falsos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. No quites de mi boca las palabras sinceras, porque yo espero en tus mandamientos. Todos: enséñame, Señor, tus mandamientos. Que se vuelvan hacia mí tus fieles, los que hacen caso de tus preceptos. Que sea mi corazón perfecto en tus leyes. Así no quedaré avergonzado. Todos: enséñame, Señor, tus mandamientos. Los malvados me esperaban para matarme, pero yo meditaba tus preceptos. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Todos: enséñame, Señor, tus mandamientos. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio a aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren de comer. Pero Jesús le replicó: no hace falta que se vayan, denles ustedes de comer. Ellos le contestaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: tráiganmelos. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo pronunció una bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado, se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestro corazón y nuestra mente el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su divina palabra. Pidámosle al Espíritu Santo que nos haga tierra fértil, donde esta semilla que se siembre pueda crecer. Por eso ahí donde estás, toma una actitud de oración. Invoca al Espíritu Santo después de mí diciendo: ven, Espíritu Santo.
Llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Se les saluda el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes, hermanitos. Hoy es lunes 3 del mes de agosto. Bendigo y alabo a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Bendigo y alabo a Dios por este bello, hermoso día que nos regala para vivir, para existir. Bendigo y alabo a Dios por esta hermosa oportunidad que nos regala. Un cordial saludo a todos los padres, madres de familia, a todos los niños, a todos los hijos. Bendigo y alabo a Dios por la vida de ustedes. Gracias a Dios estamos vivos. Gracias a Dios podemos compartir este evangelio. Hermanitos, hoy la palabra de Dios está tomada de San Mateo capítulo 14, versículo 13. El evangelio de ayer, hoy también lo vamos a escuchar. El evangelio del día domingo y lunes la iglesia nos lo presenta para que ustedes y yo tengamos algo para reflexionar y algo muy importante y algo muy significativo en nuestra vida. Denles ustedes de comer. Denles ustedes de comer. El ser humano tiene hambre y hay que darle de comer. Los seres humanos tenemos una necesidad y hay que satisfacerla. Hay que ayudar. Padre, yo no tengo nada. Yo no puedo. Jesús dice, a ver, ¿qué tienen? 5 panes y 2 peces. Con eso que tienes, denles ustedes de comer. No podemos olvidarnos del prójimo. No podemos olvidarnos de las personas, de los seres humanos. Padre, ¿cómo puedo yo alimentar a la gente? Me llama la atención porque ahorita estamos haciendo los en vivos a las 8 de la noche y quiero hacer la invitación. Todos estos días estamos haciendo en vivos, 8 de la noche, hora venezolana. Y le estamos dando a las personas de lo que tenemos, la palabra de Dios. No solamente le alimentamos en Santa Rosa cuando hacemos las actividades de alimento a los pobres y necesitados. También alimentamos a las personas, alimentamos a los necesitados con la palabra de Dios. Una palabra de aliento, una palabra de ánimo, una palabra para las confusiones de la secta protestante. Por eso te invito hoy, 8 de la noche, a alimentarte de la palabra de Dios. Busca en YouTube Padre Marcos Galvis en vivo y ahí va a aparecer una lista de reproducción con todos los temas de formación para que usted vaya alimentándose de la palabra de Dios. De lo que yo tengo, de lo que Dios me ha dado, que es predicar la palabra de Dios, de eso quiero que ustedes y yo nos alimentemos. Los discípulos hicieron caso y Jesucristo bendijo y multiplicó el pan de la palabra. También quiero agradecer a todas las personas quienes a través de Patreon, Padre Marcos Galvis, y a través de la aplicación PayPal, Ayuda Padre Marcos Galvis, colocan su granito de arena para las actividades de alimentación a los más necesitados, para la ayuda a las personas pobres y necesitadas en Venezuela. Gracias a todas las personas quienes colocan su granito de arena para el sustento. Denles ustedes de comer. La iglesia no solamente espiritualmente alimenta al pueblo, también le ayudamos con alimento material para su cuerpo. Bendigo y alabo a Dios por la vida de todos los benefactores, quienes nos apoyan, quienes nos ayudan con su contribución. Que el Señor les bendiga. Vamos pues a escuchar la meditación de la palabra de Dios en este día, lunes 3. Busca en YouTube Evangelio del Día, Padre Marcos Galvis, y comparte con nosotros la meditación de la palabra de Dios. Hermanitos, el Evangelio de hoy está tomado de San Mateo capítulo 14, versículo 13. Oído al tambor, paren la oreja. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista,
Cuando Jesús se enteró de que habían matado a su primo Juan el Bautista, cuando Jesús se enteró de que había muerto Juan el Bautista, lo decapitaron, no dice la palabra de Dios, Jesús fue a tomar venganza. Jesús fue resentido a insultar al rey Herodes por haberle quitado la cabeza de Juan el Bautista. No. Jesús era una persona de paz, una persona tranquila. ¿Y saben qué hizo Jesús? Se subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Se apartó de ese momento. Miren, qué dolor más grande de una persona que le quiten la vida de un ser querido. No que muera, sino que le quiten la vida. El rey le quitó la vida a un ser querido de Jesús. Juan el Bautista era primo hermano de Jesús. Era pariente de Jesús. Y Juan el Bautista fue decapitado por el rey injustamente. Y Jesucristo no fue a pelear, no fue a discutir, no fue a vengarse del rey por lo que había pasado. Primera enseñanza del Evangelio. Hay muchas personas que están sufriendo de resentimiento. Hay muchas personas que están sufriendo de odio. Hay muchas personas que tienen deseo de venganzas. Porque le hicieron esto, porque le hicieron aquello, porque le hicieron aquello otro. Y hoy Jesucristo nos muestra que es mejor apartarse de la dificultad para no acrecentar un problema. Para no acrecentar y hacer una cadena de asesinatos, no hacer una cadena de venganzas. El ser humano cree que puede tomar la vida por sus manos y puede quitarle la vida a alguien, y otra persona cree que puede quitarle la vida a ese que le quitó la vida a ese otro, y eso está mal, y eso es un error. Jesús se apartó, se alejó, dejó el problema hasta ahí, no se vengó. Luego, al saberlo la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Jesucristo se fue, la gente se enteró. Imagínense ustedes, imagínense, vamos a utilizar la imaginación. Si Jesucristo fuera ido a vengarse por el rey, si Jesucristo fuera hecho el mismo crimen que hizo el rey, el gentío que seguía a Jesús, ¿qué fuera hecho? ¿Qué fuera pensado? ¿Cómo fuera actuado? Jesucristo sabía que las palabras convencían, pero que el testimonio arrastraba. Jesucristo no hizo nada ante la muerte de un ser querido. Por el contrario, se apartó. La gente lo siguió. Cuando ustedes y yo somos groseros, altaneros, déspotas, cuando ustedes y yo nos creemos la última pechicola del desierto, tomamos la venganza por la mano, la gente nos va a ver. Cuando ustedes y yo tenemos un mal comportamiento en la sociedad, cuando ustedes y yo somos desadaptados, no nos comportamos de acuerdo a las normas de convivencia, la gente nos va a estar viendo. ¿Y saben cuál es el problema? Que mucha gente imitará nuestro ejemplo. Mucha gente cometerá las mismas acciones malas que ustedes y yo cometamos. Mucha gente cometerá los mismos errores que ustedes y yo cometemos. Por eso ustedes y yo somos responsables. Por eso Jesucristo llegó a decir: ay del mundo por los que ocasionan escándalos. Más le valiera a esos amarrarse una piedra de molino y lanzarse al fondo del mar, que eso era ocasión de pecado para la gente sencilla. Ay del mundo, de las personas que andan provocando escándalos, que andan haciendo lo que les viene en gana. Y fíjense, y hago un paréntesis, todas estas organizaciones LT, de homosexuales, de lesbianas, que no le da pena salir a la calle desnudo, que no le da pena burlarse de las cosas de Dios, que no le ha dado pena quemar iglesias, que no les ha dado pena hacer nada en contra de la fe. Ay de esos sinvergüenzas vagabundos que están ocasionando escándalo, que están llevando a otros detrás de sí. Hace unos días atrás leía una información que en un país lejano de aquí, por haber no aceptado a los matrimonios homosexuales de lesbianas, por no haber aceptado esta sinvergüenzura, ellos mismos, los líderes, los países, le negaron ayuda, necesitando la ayuda. Por haber cerrado las puertas al pecado, al vicio, le cerraron las puertas a ellos. Ay de esas personas que permiten que en ese país, por no enviar la ayuda, está la gente muriéndose de hambre. Por apoyar a homosexuales y a lesbianas, miren, las personas sufren las consecuencias. Por decirles no
por detener esta sinvergüenzura, miren lo que pasó. Jesucristo era una persona de testimonio, de buenas acciones. Y las buenas acciones lo llevaron a que la gente lo reconociera y lo siguiera. Hoy pareciera que la gente esté siguiendo no a los que hacen el bien, sino a los que hacen el mal. Hoy pareciera que el que uno quiere imitar, la persona a imitar no es Cristo, sino aquellos que son los que matan, los que venden droga, los que tienen organizaciones grandes de prostitución, de perdición, de aborto. Parecieran que los seres humanos hoy día están siendo entrenados para repetir el mal y no el bien. Jesucristo hizo el bien, se apartó y la gente lo siguió. Por eso usted tiene que ver a quién sigue. Por eso usted tiene que abrir los ojos y ver qué está siguiendo, a quién está siguiendo. En imitación de las acciones humanas que van en contra del plan de Dios, o está siguiendo la acción de Dios. Cuando Jesús desembarcó, vio a aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Lo primero que Jesucristo hizo al bajar fue ver la muchedumbre que lo seguía. Y la muchedumbre seguía a Jesús porque quería oír su palabra. La muchedumbre seguía a Jesús porque quería ver al Señor. Quería tener un encuentro con Él. Jesús se bajó de allí y lo primero que hizo fue curar a los enfermos. Muchas enfermedades nuestras necesitan de la asistencia de Jesús. Muchas de las enfermedades nuestras necesitan de la presencia de Dios. Y ustedes y yo a los enfermos no le estamos llevando a Dios, no le estamos llevando a Cristo. Qué triste que se agarre un enfermo y en vez de llevarse a Dios, se lleve a los brujos, se lleve a los adivinos, se lleve a los astrólogos. Qué triste que en vez de hablarle a un enfermo de la paciencia, hablarle del Señor, se le hable de otra cosa, se le den falsas esperanzas. Qué triste que hoy día a los enfermos no los estemos ayudando a preparar para la muerte, ni nosotros estamos preparados para ella. Qué triste es que a los enfermos de una enfermedad a la que no se ha encontrado cura, ustedes y yo no seamos capaces de hablarle de Cristo. Miren, qué error cometemos los seres humanos. Hay un enfermo y en vez de ir a hablarle del Señor, en vez de ir a hablarle de Cristo, vamos a hablarle de noticias. Supongamos un enfermo de COVID-19. Deberíamos hablarle de Dios. Deberíamos colocarle el evangelio del día, la palabra de Dios, palabras de aliento, de ánimo. Pero qué triste es que una persona se acerque y le diga a un enfermo, de esa enfermedad nadie se está salvando. De esa enfermedad nadie puede vivir, todos están muriendo, todos los contagiados. ¿Qué esperanza se le da a un enfermo que no se le lleve a Cristo? ¿Qué esperanza se le puede dar a una persona que esté enferma si no le hablamos de Dios? Ninguna. Se termina de morir. A un enfermo de cáncer, ¿por qué tenemos que hablarle de noticias, de informaciones? ¿Por qué tenemos que hablarle de otra cosa que no sea del Señor? ¿Por qué no le animamos? ¿Por qué no le alentamos? ¿Por qué no le ayudamos? Porque ustedes y yo todavía no nos hemos llenado de Dios. Oigan, como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos y le dijeron: Señor, estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que se vaya a los caseríos y compren algo de comer. ¿Cuál era la preocupación de los discípulos? Que la gente tenía hambre, que la gente tenía necesidad. ¿Cuál era la preocupación de los apóstoles? Que a ellos no les iba a alcanzar la comida para todos. Que cómo era posible que iban a alimentar a tanta gente si no tenían cómo hacerlo. Y le dicen: despídelos. A ellos no les importó que tuvieran hambre. A ellos no les importó que hubiera una necesidad. A ellos lo que les importaba era deshacerse de la gente. Y Jesús le dijo: un momentico. No hace falta que se vayan. Denles ustedes de comer. Denles ustedes de comer. Aliméntenlos ustedes. Ayúdenlos ustedes, colabórenles ustedes. Y es la misma palabra que hoy Jesús nos dice a todos.
¿Cuánta gente hay desempleada a causa de esta pandemia? ¿Cuánta gente no tiene medicina para su enfermedad? ¿Cuánta gente tenemos en la calle pasando hambre? ¿Cuánta gente está sedienta? ¿Cuánta gente está necesitada? Y Jesús dice, denles ustedes de comer. Denles ustedes de comer es miren por encima del hombro, miren por encima de la nariz y observen a las personas necesitadas y ayúdenlas. Denles ustedes de comer significa que el ser humano debe preocuparse no solo por su propio alimento, sino por el del otro también. Si usted no alimenta a los pobres y no ayuda a las personas necesitadas, luego vendrán consecuencias para usted también. La pobreza engendra más pobreza y después esas personas necesitadas, por no haberles dado alimento, vendrán a robar y a quitarle lo que usted tiene. Y vendrán consecuencias peores. Denles ustedes de comer significa que debemos saciar el hambre de los necesitados. El hambre espiritual y el hambre material. Y quiero agradecer a las personas y quiero agradecer a los hermanos quienes a través de Patreon y PayPal colocan su granito de arena en la ayuda a los más necesitados. La gente dice, padre, ¿y por qué no ha sacado más videos de olla solidaria? ¿Y por qué no ha sacado más videos de ayuda a los necesitados? Porque a nosotros nos prohíben. Porque si el gobierno ve que estamos haciendo obras sociales, pueden llevarnos presos. Entonces no hacemos los videos. Las obras sociales se siguen haciendo. El trabajo se sigue haciendo. El ayudar a las personas necesitadas se sigue haciendo. Pero no nos permiten publicarlo, hacerlo público. Porque después, a través de la pandemia, hay contaminación. Llevamos el mercado, la ayuda a los necesitados, a su hogar, a su familia. Oye, denles ustedes de comer significa que usted pueda colocar la mano en su corazón y decir, mi vecino tiene hambre, yo ya comí. Esa persona tiene hambre, yo ya comí. Esa persona no tiene medicina, yo sí tengo. Esa persona no tiene ropa. Ayude usted, que puede hacerlo. ¿Cuánta inconsciencia hay en nosotros cuando no ayudamos al prójimo? Debemos tener mucho cuidado. Debemos tener mucho cuidado. Y alabo y bendigo a Dios por las personas que en Patreon, Padre Marcos Galvis, descargan la aplicación Patreon a su celular y colocan su granito de arena. Y alabo y bendigo a Dios porque las personas ayudan a través de PayPal. Ayuda Padre Marcos Galvis y colocan su granito de arena. Que el Señor les bendiga. Denles ustedes de comer significa que nosotros debemos preocuparnos por los seres humanos. Ellos le contestaron, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Él les dijo, tráiganlo, eso sirve. El ser humano siempre dirá, es que yo ya no tengo para mí. Es que yo lo único que tengo, Padre, es el sueldito que me llega. Es que lo único que yo tengo, Padre, es la comida que tengo en mi casa. Es que lo único que tengo es esto. Y Jesús dijo, tráiganlo, que eso sirve. Tráiganlo. Pero ¿cómo se le ocurre a usted que yo voy a ayudar a las personas? ¿Cómo le ocurre que yo voy a alimentar? ¿Cómo le ocurre que yo voy a ayudar a los pobres si no tengo más nada? Jesús dice, tráiganlo. Tráigalo. Y tráigalo significa despréndase de eso que tiene. Tráigalo significa usted puede ayudar con eso que tiene. Nadie es tan pobre que no pueda ayudar con algo. Y nadie es tan rico que no pueda recibir algo. Luego mandó a la gente que se sentara en el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados. Mirando al cielo pronunció una bendición. Partió los panes y los dio a los discípulos para que lo distribuyeran. Eso que eran panes, eso que era alimento, alimentó, sació el hambre de muchos después de haber recibido la bendición de Dios. Ustedes y yo desconfiamos de la generosidad de Dios. Ustedes y yo desconfiamos de la obra que Dios hace en nosotros. Ustedes y yo desconfiamos cuando vamos a dar algo, decimos, ¿y si yo me quedo sin nada? Miren, que la comida bendita alcanza para todos.
Que cuando usted hace comida y cuando está haciendo comida, mujer, ama de casa, hombre, y está haciendo el alimento y ve que no le va a alcanzar, diga: Señor, bendiga estos alimentos, multiplícalos así como multiplicaste los panes y los peces. Y esa comida le alcanza, y esa comida le sobra. Ustedes y yo estamos desacostumbrados a bendecir los alimentos. Y hoy la palabra de Dios nos enseña que debemos bendecir los alimentos. Jesús agarró pan, agarró los peces y los bendijo y los partió. Antes de repartir los alimentos hay que bendecir. Y hago un paréntesis: en la casa, en el hogar, cuando usted vaya a comer, bendiga los alimentos. Hágale una crucecita y diga: Señor, gracias por estos alimentos. Bendito sea, Señor, porque tengo que comer cuando nadie tiene todo lo necesario. Nosotros tenemos aquí todo lo que necesitamos, porque hay mucha gente sufriendo, aguantando hambre, y estamos comiendo. Gracias, Señor. Y hágale una crucecita y coma. Buen provecho. Y si hay alguien necesitado al lado suyo, acuérdese de darle de comer. Jesús agarró los panes, los partió, los bendijo, agarró los peces. ¿Y saben qué me llama la atención? Que en esta multiplicación de los panes, todos comieron hasta saciarse. 5 panes y 2 peces. Y con los pedazos que habían sobrado, se llenaron 12 canastos. Los que habían comido eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Había muchísima gente y toda esa gente pudo comer. Toda esa gente pudo alimentarse. Toda esa gente pudo saciar su necesidad. Oye, qué bonito es que los seres humanos tengamos esa oportunidad de saciarnos. Que los seres humanos tengamos esa oportunidad de comer. Que los seres humanos tengamos esa oportunidad de que los alimentos lleguen a nuestra mesa. Pero qué bonito es que bendiciéndonos alcancen para los demás. Que ustedes y yo les demos de comer a las demás personas. Hoy el Evangelio nos enseña a través de este texto que hay mucha hambre en la tierra, que ustedes y yo podemos saciar, que ustedes y yo podemos ayudar, que no solamente debemos preocuparnos por nosotros, también por el otro. También este texto de las Escrituras nos muestra la multiplicación de los panes, el ejemplo que Jesús nos dejó en el sacramento de la Eucaristía, que así como Cristo se parte, que así como Cristo se comparte, que así como el alimento lo hizo, también la Eucaristía podemos recibirla muchos. El sacramento eucarístico, el pan del cielo, aquello que Jesús dijo, San Juan 6:54, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Ese pan que se parte por todos lados, que se comparte con los seres humanos, que se comparte con las personas. El pan eucarístico que ustedes y yo debemos comer, pero que ustedes y yo no estamos comiendo. Con el que ustedes y yo debemos alimentarnos, pero con el que no nos estamos alimentando. Por eso, cuando se abra la iglesia, recuerde que debes asistir a la misa, porque ese alimento de vida, de salvación, se da en la Eucaristía, en la iglesia, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Que así como el sacerdote comparte el pan, que así como el sacerdote comparte el vino, que son el cuerpo y la sangre de Cristo a través de la transustanciación, ustedes y yo podamos compartir el alimento en nuestra casa. Ustedes y yo podamos ser generosos con los más necesitados. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.